Pero llevemos lo que está vivo, pero o sea, lo cargamos como 6 horas. Ya no podíamos ahí, hasta que, bueno, Diosito, perdóname si estamos haciendo mal, pero... Por eso te referís entonces a tener también un control mental, no solo Correcto, físico. porque si te... Hay personas que las viste quebrarse Hay personas, emocionalmente. sí, hay personas que llevan con nosotros 2, 3 días y al cuarto día no hablaba, no comía, hablaba sola y de repente no la viste más. Y entonces los grupos que la vieron y que te alcanzaron. Hola, bienvenidos a Closer Podcast. Mi nombre es Orlando García. Tengo el gusto de presentarles en esta tarde calurosa de Tegucigalpa a Yoandi Sánchez, un chamo en Honduras. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Amén. Pues agradecido por esta oportunidad y para servirle. Venezolano de Caracas, caraqueño. Nacionalidad caraqueña. Caraqueño. Venezolana de Caracas. Tanto que podemos hablar de Venezuela. Mira, es increíble que aquí en Honduras, yo recuerdo hace como 15, 20 años, sí, sabíamos de Venezuela y todo. Lo que más se hablaba era de las novelas venezolanas. Sí. Ahora vos escuchás los noticieros y que Venezuela, para bien y para mal, ¿verdad? Políticamente, hay gente que admira a Venezuela, que queremos ser como Venezuela, y hay gente que dice, no queremos ser como Venezuela hasta actualmente. Yo diría que por lo menos esas personas que quieren seguir la ideología que se vive en Venezuela, no a lo que se vive, sino a lo que creó Chávez cuando ese presidente agarró el mandato. Hizo un poder internacional que creó el socialismo. Muchas personas hablan de lo que te hablan de política y te hablan del socialismo, y ese socialismo lo creó ese presidente. No, y vamos a hablar de todo un poco, de política, de voz, Amén. de Sister Arepa, vamos a hablar un poquito de todo. Pero hablemos primero de la persona, de Yoandi. ¿Quién es Yoandi Sánchez? Pues... ¿Cómo te definís? Un chamo que quiere lograr lo que ha querido desde que salí de Venezuela acá. Pues yo venía buscando lo que muchos dicen el sueño americano. Yo no venía buscando el sueño americano, sino que sabía que quería buscar otras oportunidades. Se me dio la oportunidad acá y aquí estoy. Y pues estamos emprendiendo en algo que he querido desde hace varios años atrás. Y ahorita siento que ya poco a poco está dando frutos. Me alegra. Ay, Me sí. imagino que estamos hablando de Sister Arepa. Sister Arepa. De tu pareja, de la familia que Sí. están iniciando. Encontré una familia aquí. Imagínate. Encontré una familia y pues, ya que en Venezuela, en mi país, para mí, no se puede vivir. O sea, tienes que tener muchas conexiones. Tienes que tener, muchas conexiones. Tienes que estar enchufado, como dicen. Como dicen, tienes que andar enchufado con ellos para que... Y si no, tienes que tener una buena entrada de dinero. Sí. Tienes que andar en el comercio, andar, como dice uno, andar en la juega. Allá no es que tú vas a conseguir un trabajo y no, allá tienes que... Buscar, Guerrear. para formarnos una idea. Una persona así, normal, como vos, como yo, ¿cuánto gana en dólares en su día a día en Venezuela? Hay personas que te pueden ganar No normal, digamos. una algo muy semana. parecido. Es que varía, porque hay una persona que te puede ganar $80 en una semana. En una semana. Como hay una persona que te puede ganar $5 en una semana. Lo hay. Hay personas que trabajan en restaurantes, que trabajan en negocios comerciales que te ganan $10 a $5 semanal. Como hay personas que trabajan con empresas de transporte, empresas algo privadas, independientes, que te generan un poquito más y te ofrecen un poquito más de lo que es el sueldo base. No te lo dan en bolívares porque obviamente Sí. maletas de bolívares, entonces te ofrecen en dólares. Porque donde vas a comprar también, allá ¿Te no vas a piden comprar dólares? es en dólares. Ok. Sí. ¿Vos saliste entonces de Venezuela qué año? Yo salí en el 2017. 2017. Cuando antes de los problemas como lo que vieron ahorita, en el 17 fue el antepenúltimo. Cuéntame, chamo, ¿cómo era tu vida en Venezuela? ¿Cómo eras allá en Venezuela, tú? Desde que yo tengo conocimiento, aún acá, eso me ha estado como que regenerando siempre me preguntan, ¿cómo era tu vida allá cuando ando en la calle? Yo me acuerdo que yo iba a la escuela y mi papá me daba 2 bolívares.
Era un billete azul con un billete de 2, unos pingüinitos. ¿Y eso era qué? En dólares, digamos, 2 bolívares, ¿cuánto es? En dólares, hablaste unos $3. Ah, 2 bolívares. para ir a la O escuela. sea, para ir a la escuela. Y era mucho. Yo me acuerdo que mi abuela le decía a mi papá, no le des tanta plata a ese niño porque es mucho dinero para él. Sí. Como cuando 2013, 2014, tenías que tener un fajo así para ya comprar un huevo. ¿Cómo cuánto es en bolívares un fajo así? No, 100,000 bolívares. ¡Wow! Billete de 20,000, Wow. así, billete de 10,000. Fueron cambiando de denominación de a 2 bolívares, fueron cambiando a 100 bolívares, después de 500 bolívares, después de 1,000 bolívares. Y así, entonces, lo que eran 2 bolívares se convirtieron en 2,000 bolívares. Wow. Lo que eran 5 bolívares se convirtieron en 5,000 bolívares y así hasta que fueron agregando 0. Ok, ¿y qué edad tienes? 26. 26. A tus 26 años, ¿te recordás de...? Porque hubo un cambio, ¿verdad? Sí, claro. Podemos hablar, vos, te trato de vos y de tú, pero voy a acostumbrarme al estilo venezolano. ¿Tú tienes memoria antes de Chávez cómo era Venezuela? Pues lo que conozco de antes de Chávez, recuerdo siendo niño que mi abuelo me decía, este billete costaba $30, el billete de 100 bolívares, viene siendo el papel original, porque Venezuela tuvo un cono monetario donde ese papel moneda fue el tercer papel moneda más caro, o sea, el material del papel, que era el de 100 bolívares, salía Simón Bolívar, el marrón. Él me decía que ese billete costaba $30. ¿Hacerlo? ¿Fabricarlo? No, el cambio. O sea, okay. Tuvo más elevado que el mismo dólar. Wow. Fue potencia Venezuela, dicen en el 88, 87. Óyeme, es que realmente hubo mucha plata en Venezuela. Dicen que era de las principales de Sudamérica. Tenían mucho, bueno, tienen el petróleo Venezuela todavía. tiene actualmente la 5ª reserva de petróleo más grande del mundo. Imagínate. Y Venezuela es un país, no es un país liberal como todavía sigue siendo Honduras, como cualquier otro país, aparte de Nicaragua, aparte de Cuba. No hay libertad a nivel de vida como en cualquier otro lado. Ya vamos a entrar ahí a la época actual, pero me gustaría que nos ubiquemos allá, cuando tú recuerdas que entró Chávez, que la gente lo quería. Sí lo quiso. ¿Por qué? Porque tú ibas a un banco. Él abrió varias agencias de bancos del gobierno. Había uno que decía Banco Venezuela. Tú ibas con la cédula, te pedían unos requisitos, ibas con esa clase de documentos y te daban una casa. Gratis, ya estaba la casa. Así Entonces tú fuiste, te dieron la casa y esa persona fue a donde las demás personas, mira lo que me dio el gobierno. Entonces fueron y así, entonces casa, carro, había un supermercado donde tú ibas y comprabas todo a precio, ¿me entiendes? Entonces... pero esas casas y esos carros era regalado. Regalado. ¿Tu familia alcanzó a tener una casa? Sí, regalada. Mi papá, mis abuelos, mis primas. Wow. O sea, era que para mí compraba a las personas. Incluso mi papá vivió en Valencia, Estado Carabobo. Ajá. Él trabajó en Café Madrid, una de las empresas privadas más grandes de Venezuela de café, la exportadora de café. Okay. Y él tenía un trabajo, él era chofer. Chofer y su trabajo excelente. O sea, cuando Chávez, el gobierno de Chávez, cuando Chávez comenzó a expropiar las empresas privadas, todo cambió. ¿Qué año estamos hablando de eso? 2008, 2005, 2007. Chávez entró en el 2005. 97. 97, sí, han perdido. Sí. Entonces, o sea, digamos que fue un proceso. Fue un proceso. No fue que de un solo empezó como que todo lo preparó poco a poco. Ajá. Cuando las personas se dieron cuenta de que todo cambió, de que lo que estaba haciendo era un cambio, ya era muy tarde. Era muy tarde. O sea, él fue de a poquito, o sea, ni lo sintieron, digamos. Poco a poco eso. Sí. Las personas contentas cuando acuerdan, boom, empropiaron las empresas privadas, empezaron a cambiar conos monetarios, se empezó a devaluar la moneda, empezó a cerrar, a trancarles negociaciones a los países internacionales hasta que fue agarrando como que un poder y se expandió. Pedro Castillo, un presidente que estuvo en Perú, que está preso, participaba en esa ideología de él. Un presidente en Chile también. Entonces se expandió. La actual presidenta comparte
Y es tremendo porque él dio un golpe de Estado. Chávez. Sí, Chávez se montó en la presidencia con un golpe de Estado porque él era un militar de alto rango. Sí. Y él preparó un golpe de Estado y agarró el poder. Todos los que estuvieron con él son los que actualmente no salen tanto en una cadena presidencial, sale Nicolás Maduro. Pero hay un grupo aparte de eso que estuvieron con Chávez al lado ahí, que te lo puedo decir que son los que controlan. Muchos dicen que Maduro es un títere. Fuera de Venezuela se mira una cosa, pero dentro se vive otra. ¿Qué es lo que no miramos nosotros, que sí miran adentro de Venezuela? Yo migré en el 2017. Ajá. Y cuando tomé la decisión de buscar lo que muchos decíamos, el sueño americano, yo bajé a Venezuela de visita en el 2020, 2021, perdón. Sí. Fui a visitar a mi familia, tenía tiempo que no lo miraba. No me acostumbré. Yo llegué a donde yo crecí, donde yo nací, donde estudié. Y yo decía, qué vida la que se vive ahorita a cuando yo la viví. Yo me acuerdo que cuando llegaba diciembre, papá, ¿qué le quieres tú para el niño? Eso, yo quiero una bicicleta y quiero un Nintendo. Ahorita llega diciembre y hay personas que sí, todavía tienen para que sus hijos tengan esa inocencia. Pero hay personas que no, hay personas que no tienen ni para comprarle un estrenito de ropa, por lo menos los regalos, que es una inocencia que le crean a uno desde pequeño y muchos no lo viven. Yo me acuerdo que mi hermana decía, yo quiero una muñeca, yo quiero unos patines, yo quiero una bicicleta. Entonces ya ahorita todo es primero la comida. No es que yo quiero una bicicleta, no. Ha tocado priorizar, ¿no? Sí, también que ha habido una migración grande. Sí. Si no me equivoco, afuera hay 7.7 millones de venezolanos. Bueno, hasta donde yo investigué, habíamos más de 8 millones. ¿Más de 8 millones? 8 millones. ¿Por qué? Porque habemos muchos que tenemos documentos donde transitamos un país y nos registramos. Entonces, eso es un control migratorio que se tiene. Hay personas que no tienen ni cédula de identidad. ¿Entiendes? Entonces, se perdió una cédula o se le perdió. Y no pueden regresar a sacarla. O trabajan con el mismo gobierno y no pudieron para cruzar la frontera. ¿Me entiendes? Entonces, de los que están registrados en sistemas, se saca un cálculo, pero ¿y los que no están registrados? Entiendo. Yo cuando llegué a Venezuela sentí un vacío. Ajá, ¿qué sentiste? Vacío. ¿Qué sentiste cuando llegaste? ¿Cómo te lo explico? Yo bajé con $700, no pude vivir 15 días en Venezuela. ¿Por qué? Muy caro. Iba a una bodega, acá la hice en pulpería, y dame un kilo de arroz, un kilo de harina pan, $50, $60. Y, o sea, y te quedas aquí. ¿Cuánto vale esto? $3. Un kilo de arroz, $3, que aquí un kilo de arroz, una libra de arroz te vale 12 lempiras, 50 centavos. O sea, ya te ganas. Si tienes un buen trabajo, puedes que te ganes 60, 70, $80 en la semana. Pero si no tienes un buen trabajo donde te ganes esa cantidad de dinero, te ganas 5 o 10. ¿Cómo vives tú un mes con $20 mensual? Pero ¿cómo? O sea, me sorprende que me digas que es caro, pero ¿cómo hace la gente que gana $5 a la semana, $8? ¿Cómo hace? En el mismo trabajo, pues hacen cosas aparte del trabajo un ejemplo, en el trabajo le dieron cosas, artículos. Sí. Ese artículo lo cambian por comida. Hay personas que tienen una nevera, bueno, la cambian por esto. O hay personas que trabajan en el mar, trabajan con cosas marítimas y la cambian por arroz. Hay personas que trabajan con verduras y la cambian por harina pan. Entonces así, ayer le dicen... Trueques. Vamos a hacer un trueque, entonces hacen trueque. Yo me acuerdo que teníamos un amigo y pues era muy cercano a la casa. Él trabajaba en una empresa de galletas, ayer dice galletas TikTok. Las galletas que se partían, se las daba a mi papá por saco. Nosotros pesábamos esas galletas y las cambiábamos por comida. Íbamos a las bodegas y pues dábamos cierta cantidad y nos daban tantos artículos. Wow. Así nos defendíamos. O mi abuelo siempre fue persona de que en el patio de su casa, yuca, plátano, cambur. Entonces también ahí eso siempre estaba en abundancia para que cuando no hubiera,
Moler maíz y comer arepa de maíz pilado. La comida de nosotros que más se ve en el mundo es la arepa. La arepa venezolana. La arepa, para la gente que no sepa, digamos, es como Una el pupusa. equivalente, el equivalente a la Sí. pupusa para el salvadoreño. Correcto. Sí, o sea, para que tengan una idea, una pupusa. Pero es una arepa que también se hace con harina de maíz. Y esa harina pan, para tú hacer una arepa, por mucha harina que pruebes, una harina pan es la que te va a dejar el tono de la arepa como una arepa venezolana. Ah, ok. Sí, Pregunta aparte y pausa. ¿La arepa es venezolana o colombiana? venezolana. Venezolana. Los colombianos dicen que es de ellos. Pues en donde estamos trabajando, se paró un colombiano Ajá. a comprar y esa ideología muchos nos la han preguntado, ¿las arepas son venezolanas o colombianas? Incluso mi esposa también y el colombiano le dijo, son venezolanas. ¿Son venezolanas? Sí, la arepa ah, son bueno, venezolanas, está de originales. testigo tu esposa. Sí, Sí, aquí tenemos una testigo. Bueno, ok, súper. Entonces, contame, la situación está difícil, tiene que haber trueque. ¿Qué te hace a vos, chamo, que vos digas, no, esto es demasiado, necesito un cambio, voy a buscar el sueño americano? ¿Que hubo algo que te hizo decir no más? El pasar hambre en la casa, el pasar hambre en nuestras casas, el llegar a la casa de trabajar y que no haya nada que comer, que salgas a trabajar y el dinero que te... Bueno, en ese tiempo no había dinero y no había comida. En los tiempos cuando yo estuve en Venezuela, antes de que yo emigrara, eran cuando, mira, mañana va a llegar 2 camiones de harina pan, hay que irse a hacer la cola 3 días antes. Entonces era una cola de 3 días antes, hasta que llegara ese camión, llegaran 3, 4 camiones. Y cuando llegaba esos 3, 4 camiones, el gobierno apartaban 2 y dejaban uno o 2 para el pueblo. ¿Y esos dos para qué los...? O sea, ¿y esos quién lo daba, eso harina pan? ¿La empresa privada? Empresas privadas que trabajaban, o sea, siempre tenían que tener conexiones con el gobierno. Siempre, juro. Un abasto, por lo menos la harina pan es una comida que es un producto privado de empresas polar, pero siempre se abastece hasta en las zonas del gobierno. Pues. Cuando llegaran esas comidas, el mismo arroz, la harina pan, el espagueti, eso eran cosas que llevaban a los abastos, y cuando llegaban los abastos, eran cantidades de filas y gente. Cuando llegaban los camiones, había tanta hambre que no es que no, yo voy a hacer la fila hasta que me lleguen. No, cuando llegaban los camiones, la desesperación de querer llegar a comprar, porque a veces llegaba y no compraba. Nadie respetaba nada, eso todo el mundo para encima. Había hambre, había necesidad. Había hambre, necesidad. Y más que todo, personas adultas que tenían niños en su casa. Yo salía, yo de mis hermanos y de mis nietos, de los nietos, soy el mayor. Entonces, mis hermanos más pequeños se quedaban en la casa y yo me iba con mi papá, con mis tíos, con mi madrastra, con la esposa de mi tío a hacer fila 3, 4 días. Y a veces hacíamos cola 3 días y no conseguíamos alimento. Se acabó todo. Entonces, entraba el alimento al mercado y todo el alimento que llegaba, el 60% lo apartaban para un lado, entonces se vendía el 40%. Obviamente no abastecía para... ¿Y eso era vendido o regalado? Vendido. O sea, no había alimento aún para comprar. Entonces ellos decían a través de una cadena presidencial, nosotros le estamos dando al pueblo una caja del CLAP, abastecimiento de caja del CLAP, un regalo, que cuesta 2,000 bolívares, que te voy a hablar, no vienen siendo ni 10 centavos de dólar. Pero ¿qué pasa? Cuando abres la caja, 2 kilos de arroz, 2 kilos de espagueti, supuestamente la caja trae aceite, trae leche, trae azúcar, es lo que se pierde. Cuando llega ese camión de la caja del CLAP a un almacén para que las personas lo distribuyan, el listado que hay, entonces hay un listado de harina pan, aceite, azúcar, leche, arroz. Cuando abres la caja, no está la leche, no está el aceite, no está el azúcar. O sea, lo que más se utiliza, lo que más se necesita, te dicen que te va un cartón de huevo, nunca te llega el cartón de huevo. Entonces, hay personas que obviamente no se adaptan, ni se han adaptado, ni se adaptarán a vivir ese sistema, pero viven allí por su propia cuenta. Como hay personas que son felices viviendo así, viviendo dependiendo de ellos. Eso te iba a preguntar. Seguramente hay gente que sí vive felices. bien. Hay personas felices que porque Maduro hizo reunió a cantidades de personas a una reunión de X cosas.
personas que se tienen que ir hasta caminando, no tienen ni dinero para pagar un pasaje, pero van. Si hay marchas, van. Y si hay una reunión, van. Y son felices. Son felices, Son se felices. sienten bien así. Y desde tu punto de vista, ¿hay más gente feliz con el gobierno de Maduro o gente infeliz? En el 2017, que vos vivías allá, que lo puedes... Uy, mucha gente infeliz. Sí. Había más. Y hay personas que vivieron ese tiempo y lo sufrieron y a la actualidad de hoy, pues, ha mermado un poco más por la migración. ¿Por qué por la migración? Porque si vemos 8 millones, imagínate, 8 millones de personas que tienen familias en Venezuela, que ganan dinero y se les manda, pues, por lo menos lo que se les puede mandar. Hay personas que mandan 30, que mandan 40, 50 dólares, que ayudan a otras personas allá. Pero hay personas que darían la vida. Yo quiero que Venezuela cambie, pero yo no me voy a ir. Yo me quedo aquí pasando hambre porque yo sé que mi país va a cambiar. En el 2024. El venezolano es muy patriótico, muy amante de su tierra. Sí, hemos sufrido. Hemos sufrido. Y es difícil también tú decir, voy a migrar o yo me voy, ejemplo, yo me voy para España, acá un hondureño, yo me voy para España. Y pues se va para España a buscar una mejor vida, pero sabiendo que si no le fue bien, puede regresar a su país. Uno no. Uno migró y sin saber si voy a regresar, sin saber si me va a ir bien, sin saber si... ¿Me entiendes? En mi caso, pues, le doy gracias a Dios porque he aprendido mucho. Cuando yo vivía en Venezuela, nunca me imaginé estar fuera de mi país. Nunca me imaginé que tampoco poco a poco se iba a poner todo peor. Porque yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a un centro comercial y comíamos cualquier comida, nos llevaba a comer al McDonald's. Íbamos al McDonald's, ¿qué quieres, papita? Ya, cuando yo bajé en el 2021 y fui al McDonald's, donde yo iba cuando era niño, estaba cerrado, abandonado. Entonces yo diría, ¿qué niño puede ir? Por ejemplo, si tú tienes niños, en un fin de semana con tu familia, fuiste a un mall y pues compartiste un cine. Claro. Allá de 100, te puedo decir que 5 podrán hacer eso. Y porque son personas pues, que no dependen de lo que se está viviendo en Venezuela y no le afecta. Porque en Venezuela hay personas que no le afecta lo que se vive. ¿Por qué? Que más bien se benefician. Tienen una base, un ejemplo, un comerciante tiene una carnicería y esa persona no paga impuestos. Esa persona no paga servicio. Si la propiedad es propia, pues es propia. Y si es arrendada, cuando mucho, no es que va... No, tengo que pagar $1,000, tengo que pagar $500 mensual. 30, 40, 50 dólares. O sea, son personas que les va bien independientemente de qué pase. Lo que invierten le ganan mucho más porque tampoco te van a recibir en bolívares. Te ponen un precio, el kilo de carne, $15, $20. Y en Venezuela, mientras la moneda más se devalúa, más aumenta el dólar. A ellos les beneficia más recibir dinero en dólares. Entonces, allá tú vas a comprar un apartamento que fue entregado por el gobierno. Porque las personas que le regalaron apartamentos, que el gobierno le regaló apartamento, aún teniendo casa, lo venden. O porque ya tienen casa, o para migrar, o por situaciones, o por necesidad. Entonces, un apartamento que puede estar valorado $1,000, $500. Apartamento que está valorado $2,000, $800. Un carro que te puede valorado $13,000, lo encuentras a mitad de precio. Wow. Entonces, hay personas que se benefician de la situación que viven. ¿Por qué? Porque reciben. Claro, para tener esa base, para llegar a ese nivel y tener esa comodidad y esa tranquilidad, tienes que tener una buena base para tú decir, bueno, voy a invertir. Ok. Y contame, ya saliendo de Venezuela, chamo. Cuando saliste de Venezuela, contame un poquito de la ruta. ¿Cómo va esa ruta? Vos estabas en Caracas. Sí. ¿De Caracas a dónde agarrabas? Contame la ruta. De Caracas a San Antonio. ¿Qué es San Antonio? San Antonio, ¿Una ciudad? ya he estado Táchira, ya viene siendo frontera con Colombia, pero de San Antonio haces un punto y haces un traslado hasta San Cristóbal, que ya es ¿La frontera? Sí, de ahí cruza la frontera hasta Cúcuta. Eso es cerrado. Eso ya es en Colombia. Sí, Cúcuta. Sí, Cúcuta ya es Colombia. Venezuela, Colombia, eso es cerrado, no es como acá que transitan carros, no, allá es trochas, pasos ilegales, que viene siendo... Tú pasas por los pasos ilegales, hay misma policía cuidando, supuestamente guardias nacionales, igual del otro lado. Es una zona que es ilegal, pero se transita. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan del lado de Cúcuta, de Colombia, y viven en Venezuela.
que tienen comercio en Venezuela, pero se abastecen de la mercancía de Colombia. Ahí hay mucho intercambio entre Cúcuta y la parte de Venezuela. Se entreversa bastante, hay mucho, sí. O sea, ¿y los policías de Colombia los dejan pasar libremente? Sí, no, como Sí. diría un buen hondureño, no se meten a rollos. No, pues gracias a Dios con nosotros los venezolanos, ahora en la actualidad no sé cómo será, pero cuando yo migré, una persona me veía y cuando yo migré, pues yo siempre tuve una gorra de Venezuela. Y las personas te decían, ¿tú eres venezolano? Sí. Las personas solidarias. En Colombia, yo estuve en Perú también. Ven, te llevaban, te invitaban un plato de comida porque sabía de la necesidad que uno venía. Uno venía que cuando yo llegué a Colombia, cuando yo pisé Colombia y vi lo que veía, me entró desesperación porque en Venezuela yo no se veía comida. En Colombia en abundante. El dinero, empezar a carretillar, trabajar con carretilla cargando verduras. Me pagaban 20,000 pesos diarios. Pagaba el hotel y cenaba. En el trabajo me daban el desayuno y el almuerzo. Entonces comencé a ver el cambio, más libertad. ¿Te quedaste viviendo en Colombia? Sí, estuve en Cúcuta viviendo como 8 meses. 8 meses. Me costó allá trabajo en Colombia. ¿Sí? A lo que se conozca Colombia es un poco caro. Sí. O sea, los impuestos son caros. Entonces, si no tienes un buen sueldo. Y cuando comenzó esa migración, había personas que te decían, bueno, te voy a pagar 700,000 pesos cuando el sueldo estaba en 1,000 pesos. Un ejemplo, $200 cuando el sueldo está en 400. Sí, porque estabas ilegal. Ilegal, entonces tú decías, yo estoy ilegal, vengo necesitado, vengo durmiendo en la calle. Había personas que te ofrecían el cuarto, que te ofrecían quedarte ahí. Entonces, agarrabas ese dinero y hacías muchísimas cosas que cuando en Venezuela era imposible. Porque no había, claro. El dinero no te alcanzaba. Claro. ¿Y por qué no te quedaste ahí? ¿Por qué decidiste irte? Comenzó más migración. Entonces, había venezolanos que no se quedaban en Colombia, sino seguían la ruta. Se quedaban en Ecuador, entonces llegaba la comunicación, no, aquí en Ecuador no está yendo mejor, en Ecuador es dólares, es mejor que en Colombia. Entonces uno, no, yo voy a buscar otra cosa mejor, porque esa es otra. Cuando estaba en Venezuela y yo me dije, me voy para Colombia. Yo dije, me voy para Colombia, me voy a ganar tanto, me compro un carro aquí, compro una casa y me vengo, monto mi negocio. Cuando llegas allá, otra realidad. ¿Con cuánto te crees tú que te vas a ganar? Creyendo que uno se iba a ganar tanta cantidad de dinero para hacer tanta cantidad de cosas. Claro. Cosas que aprendí en Colombia que no vivía en Venezuela. A pagar servicios. Impuestos. Bueno, en Venezuela no pagaba arriendo, pero en Colombia el arriendo. Entonces tenías que controlarte muchísimo porque no todo el dinero era para que no lo te gastaras. alcanzaban. Y entonces conseguí mi trabajo. De Cúcuta me moví a Bogotá, donde tuve a Cali. Estuve en Cali. Un trabajo donde trabajé bastante en comida. Vivía. Pero siempre con la ideología de que voy a trabajar para mandar esto para Venezuela, para comprarme esto. Cuando recibía el dinero, pagaba servicios, pagaba arriendo, compraba comida, usos personales. 100,000 pesos, cuando mucho, 200,000 pesos. Entonces yo me quedaba con la mitad y mandaba la mitad para Venezuela. 15, 18 dólares. Que en Venezuela, cuando mi mamá lo recibía, decía que era dinero, pero cuando iba a comprar 4, 5, 6 artículos, ya no había más. Entonces uno salí de Venezuela y sí, yo estoy aquí y yo me alimento y como, pero no vives bien. Nunca vives bien. Te hace una persona fría. Te convierte en una persona fría porque cuando migras solo, pues todo tu vida queda donde tú creciste y naciste. Te acostumbras a nueva cultura. ¿Qué dejaste en Venezuela? ¿Estabas y tenías a tus padres? Sí, mi papá. ¿Tenías pareja en ese entonces? No. Mi papá, después que emigré, pues fue que me enteré que iba a ser papá en Venezuela. Mis abuelos, mis hermanos. ¿Tienes hijos? Sí, tengo hijos en Venezuela. En Venezuela. Ok. ¿Y qué te hizo? Bueno, ya me contaste, en Colombia no era como vos te imaginaste. Correcto. ¿Eso te hizo como querer seguir hacia Estados Unidos? No, ¿O dijiste voy a probar en otro país? Como te dije ahorita, hubo más migración, entonces se expandió la migración Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces
hubieron muchos amigos que estuvieron conmigo, que llegaron a Perú. Hermano, ¿qué tú haces en Colombia? Ya es caro, aquí es otra vida, aquí no te alcanza más, aquí hay más fuentes de empleo, la gente te colabora más. Agarré mi bolsito y otra vez como caminando para Perú. Siempre en la calle, se paraba un camión, súbete, yo te llevo. 2 días en camino, en camión. Y así llegué a Perú, ahí sí estuve estable como 3 años, 4 años. Wow. Sí, tenía un trabajo y pues me alcanzaba el trabajo. Siempre yo quise aspirar más. Pues siempre he querido ser dueño de mi propio negocio, siempre he querido ser una persona, yo dar empleo, ¿me entiendes? Siempre he querido tener mis cosas. Y yo dije, aquí no puedo, porque solo trabajar y depender de un sueldo. Se hace muy difícil también tú salir por tu propia cuenta. Hasta que comenzaron en las redes sociales los venezolanos a Estados Unidos. Un primo mío se vino en el 2019, y llegó y me dijo, vente, que aquí es otra vida, ya carro, casa en Venezuela, compró cosas. Esa es otra cosa. Muchos venezolanos en Estados Unidos se ganan cierta cantidad de dinero y pues les queda para que se compren una casa en Venezuela. Con $500, si consigues una muchas personas que necesitan, pues, y no le da a pesar recibir $500 por una casa, que para ellos $500 es una suma cantidad de dinero. Entonces, ¿cuántos son $500 en bolívares? Son tantos millones de bolívares. Compran una casa, que en Estados Unidos, si tienen un buen trabajo, lo pueden hacer tranquilamente. Lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, yo dije, me voy, ya no quiero, tengo tantos años fuera, no he conseguido nada, no tengo esto, pues bueno, me voy para allá, que ya... ¿Estabas en Perú? Estaba en Perú. Bajé a Colombia, a Cali. De Cali emprendí mi viaje a la experiencia de la selva del Darién. Esa parte me llama muchísimo la atención. La selva de Darién dicen que se puede tragar personas, es peligroso. Es Te difícil. puedo decir que de 1000, la selva de 1000, ahorita no sé cuánto se tragará, pero cuando yo me vine de 1000 se tragaba 600. ¡Guau! La mayoría. O sea, ¿Morían? Ahorita, ¿Morían o como se te digo, regresaban? ahorita no sé, te voy a hablar de cuando yo me vine. Sí, no, háblame Si de tu no tenías experiencia. un control mental, Ajá. psicológico y físicamente, Ajá. te morías en la selva. Wow. Te morías enfermo, o porque te golpeaste, o porque perdiste la mente. Yo cuando dije, vámonos, yo me vine con un paisano que está en Estados Unidos ya. Recibimos el sueldo, trabajamos juntos. Convivíamos mucho pues, en Colombia. Y entonces nos pusimos de acuerdo en vernos el día libre y empezamos a hablar y me empezó a decir, mano, ya yo no aguanto más, loco, yo me quiero ir porque, mira, cobré y mira lo que me quedó. Entonces yo le digo, mira lo que me quedó a mí también, vámonos, bueno, vámonos mañana, vámonos. Caminando. No teníamos ni $1, una garrafa de agua, 3 bolsas de panes, el bolso y caminando desde Cali, Colombia. Caminando. Qué locura, hermano. La necesidad, es una locura. ¿no? La necesidad, Sí, el hambre. La decisión de decir, ya no quiero sufrir más, pues. Claro. ¿Me entiendes? Porque estando de aquel lado, yo decía, ¿Venezuela? ¿A qué? Si bajé y no, o sea, Ecuador no te consideran lo que te pagan. O sea, no, Sudamérica muy saturado por migrantes. Vámonos para Estados Unidos. En las redes sociales que me metí en TikTok, hacer una caravana, la gente apoyando. Entonces decidimos. Fuimos caminando, dormí en la calle, comí en la basura, pedí comida, pedí colas en los camiones, nos mojamos bajo la lluvia, aún en la selva de asfalto, en la ciudad. Pasamos por Pereira, Manizales, Medellín, hasta que llegamos a Nicoclí, donde ya es el mar, donde está el puerto, donde compras un pasaje como turista, porque donde ellos te llevan, donde te dejan ya, donde Capurganá se llama eso, es una zona turística, es zona de mar, pues, zona donde hay personas, es turismo. Entonces, tú pagas un pasaje y es un yate, como un yate, de 63 personas, 4 motores, te montas en ese yate te lleva y te bajas ahí en la orilla de la playa, ya, la selva, la montaña. Tú te bajas ahí, hermano, y ya. Ahí empezás a caminar. Ahí empiezas a caminar. Sí, ahí empiezas la selva del Darién. la selva. Cuando tú ingresas, como es algo que todavía es poblado por turistas, pues yo diría que los primeros 6, 7 kilómetros de selva para adentro, todavía tú ves un caminito o ves cerca, pero ya llega un momento en que selva, en que escuchas para atrás y ay,
te quedas así viendo. Cantidades de migrantes. ¿Tenías miedo en ese entonces? Cuando empezaste esa travesía. Sí, sentí un poquito de temor. Sí. Al principio cuando entré no, pero cuando me agarró la noche, Ajá. donde te encuentras cuando nos encontramos, me encontré 4 campamentos en la selva cuando yo me vine. Cuando me encontré el primero, solo caminamos 2 horas, selva adentro y se hizo de noche. Pues nos quedamos en un campamento, habían personas que supuestamente guías. ¿Esos campamentos son de migrantes? Sí, ahí llegaban los migrantes. Habían personas colombianas pues, de esa zona que construyeron un techo y es un campamento. Entonces los migrantes entraban, $10 y pagabas el campamento y ahí te quedabas. Pasabas la noche hasta que amaneciera. Supuestamente de ahí salían guías que te iban a guiar el camino para caer a Panamá, supuestamente. Pero ahí no es que nos quedamos 60, 100 migrantes. Ahí se te pierde la vista de tantas personas de muchas partes del mundo. Haitianos, cubanos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, dominicanos, cubanos, brasileños, toda parte del mundo. Para ahí. O sea, yo me hubiese imaginado que la mayoría eran venezolanos. No. Pero, o sea, esa gente también está migrando. Migrando. O sea, ¿los brasileños también migran a Estados Unidos? Brasileños, chinos, árabes, Y los chinos, árabes, haitianos, ¿cómo llegan ahí? son personas que le hicieran la visa, porque si tú no tienes una visa aprobada en Estados Unidos, no puedes entrar por aéreo. Entonces, la única manera de entrar a Estados Unidos, que no sea por ahí, es por el mar o por la selva del Darién, que caes a Panamá, de Panamá cruzas a Costa Rica, de Costa Rica haces una ruta. O sea, digamos por la tierra. Esos chinos, esos haitianos. Traen pasaporte, no tienen una visa. O sea, llegan a Colombia. Llegan a Colombia, digamos. Correcto. Los haitianos fue con los que más conviví en la selva. Ellos, desde su país, caen a Brasil. Ok. Por la Amazonas. De Brasil se van por barco, por río, por toda la Amazonas y caen a Perú. Wow. De Perú caen a Ecuador, Colombia, así. Entonces, en Nicoclí, que es donde está el punto donde te montas en el yate, donde se concentran todo lo que va a entrar a la selva, todos los migrantes van a entrar. Cuando entras a la selva, es como hormigas, como poblados, migrantes, pero que se te pierde la vista de una manera. Cuando yo me vine, yo quedé así, yo dije, Dios mío, ¿de dónde salen tantas personas? Amanecimos ese día, empezamos a caminar, supuestamente guías, pero guías que eso era una fila que se te perdía la hilera de gente. Entonces, habían personas con niños, con bolsos, personas adultas, personas que solo 2 horas caminando y ya se sentaban el pie hinchado, personas que se desmayaban, personas que se desesperaban, mujeres desesperadas. Entonces, como te digo, tienes que tener un control psicológico y mentalmente para que eso no te afecte. Y si no estás preparado físicamente, en la selva te pierdes. ¿Por qué? Porque lo vi en haitiano. Caminando. Entonces, había personas, ejemplo, familias, 6 familias. Y de esas 6 familias, uno se sintió mal y se sentó en la selva. Entonces, esa familia ahí estuvieron con ellos un día, pero se desesperan y entonces ahí lo dejan y se van. Wow. Y ahí queda esa persona ahí enferma de fiebre, o porque se partió un pie, o porque no puede caminar. ¿Y esas personas mueren ahí? Y quedan. Wow. Qué duro. Me encontré en la selva personas, te voy a hablar por escala, perdida de mente, con pies partidos, hinchados, de una magnitud que jamás en mi vida la imaginé ver. Personas muriéndose, personas que estaban hinchados, ya es que tú decías que están muertos, pero aún respiraban, aún te respiraban. ¿Cómo te sentías vos en ese instante? Fíjate que sentía como que lo quería cargar y llevármelo. Ajá. Incluso viví muchas experiencias donde me encontré eran 2 haitianos por el color y la forma como estaban, eran haitianos. Íbamos subiendo, pisé y me enterré. Y era un cuerpo. Cuando lo pisé, solté todo, porque así las personas lo tapó. Y cuando lo piso y me quedé así, nada, y saqué el pie, y cuando pisé otro. Y voy caminando, y cuando voy caminando, tiro la vista, y había otro. Pero como que... ¿Me estás hablando de cadáveres? Sí, cadáveres. Como que lo enterraron, pero no estaba muerto. Y se salió de donde lo habían enterrado, y cuando lo veo, eso era el olor, el pantano, lodo.
Y pues mi primera impresión fue, yo tenía un poquito agua, traíamos agua y lo empezamos a echar agua en la cara, en la boca. Y venían femeninas, pues venían mujeres. Entonces las mujeres cuando lo veían, imagínense la desesperación de una mujer de esa, lo que se vivía ahí, pues la gente gritando, llorando, la desesperación. Y incluso con los otros compañeros, llevemos lo que está vivo, está vivo, está vivo, pero o sea, lo cargamos como 6 horas. Ya no podíamos ahí, hasta que, bueno, Diosito, perdóname si estamos haciendo mal, pero... Por eso te referís entonces a tener también un control mental, no solo correcto, físico. porque si te... ¿Hay personas que las viste quebrarse Hay personas, emocionalmente? Sí, hay personas que iban con nosotros 2, 3 días y al cuarto día no hablaba, no comía, hablaba sola y de repente no la viste más. Y entonces los grupos que la vieron y que te alcanzaron te decían, fíjate que allá vimos a una muchacha, en serio, fue la que nosotros, así, cosas así. Muertos, cadáveres, cuerpos, como que agarraste de basura y la botaste. Había un tramo en la selva que no sé cómo le dirán ahorita, le decían la montaña de la Llorona, la montaña del infierno, la ciudad del infierno. Nosotros caminamos 5 días subiendo a la montaña, lodo, te enterrabas la mitad de la pierna y ahí dormías, ahí comías, ahí te orinabas. ¿Y de cuánto era el grupo de personas? Si eras rápido, pues te andabas en grupos de 10, 12 y siempre te encontrabas otros grupitos que sí de 15. Si eras muy lento, si eras lento, depende de tu velocidad, volteabas para atrás y No había nadie. no había nadie, volteabas para atrás y se te perdía la vista de cantidad de migrantes con bastones, porque en la situación de la selva, cada grupo iba en el grupo donde podía ir para no quedarse solo. Uh-huh. Había personas que caminan con un bastón y pues andaban con pura gente del grupo que andaban en puro bastón, porque si yo andaba con un bastón y me voy a un grupo donde todos están al 100%, pues obviamente ellos van a caminar a mi ritmo. Claro. Y cuando yo me vine, que hablé con mi primo que está en Estados Unidos, me dijo así, si de verdad te vas a venir a los Estados Unidos y vas a entrar a la selva, ves videos, yo te puedo contar lo que yo viví, pero tú vas a vivir tu propia experiencia. Lo que yo viví, tú no lo vas a vivir, porque no sé qué te vas a encontrar el día, uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Si te vas a venir con alguien que si tú le dices, me voy a tirar por ese barranco, él se vaya a tirar. Que si ese alguien te dice que te vas a tirar por ese río, por ahí te vas a tirar. Ahí no puedes dudar nunca. ¿Por qué? Él decía que hacía que tuvieras una desconfianza a ti mismo. Por lo menos habían tramos en la selva que tú te asomabas así y era el barranco. Pero como era la ruta, tú decías, y ahora por lo menos nos movemos. Y hay personas que, bueno, yo me voy a tirar. No sé cómo aparecían sogas. Todavía te sueldo ahí. Los venezolanos que entramos a la selva 2019, 2020, 2021, se preguntan cómo habían esas cosas dentro de la selva. Porque había un barranco que tú te asomabas así, estaba el río abajo y cómo bajabas. Pero había una soga donde te guindabas y bajabas. Entonces, no eran 1, no eran 2, 500, 600, 700 personas bajando por esa soga con niños, con bolsos. Entonces, te perdías. Había personas que decían, no, yo no me voy a ir por ahí. Yo no me voy a tirar por ahí, yo no voy a bajar por ahí. Empezaban a dudar y se quedaban ahí. Amanecían 2 días, un día, por no bajar. Enfocados. Entonces, eso es lo que te hacía crear dudas de que si había un tramo en la selva que tú decías, yo no puedo pasar, yo no creo que pueda pasar por ahí. Entonces, te creaba duda a ti mismo y buscabas irte por otro lado. Y te iba peor. Peor, porque te perdías. O también eran trampas, porque en la selva te encuentras tribus que te secuestran, que matan. Tribus indígenas. Indígenas. No te hablan ni español. Y esas tribus indígenas están como alejadas de ciudades. Yo me encontré la primera tribu, ya tenía 8 días dentro de la selva. Ajá. 8 días dentro de la selva. Y los que me encontraba en la selva, o sea, no nos encontramos tantas personas como supuestamente nos íbamos a encontrar en la ruta que era. O sea, nos perdíamos en camino y de repente encontramos un grupo que te preguntaban, ¿cuántos días tienes en la selva? No, yo tengo 15. Yo tengo un mes aquí y no encuentro la salida. ¿Y qué comes? ¿Qué comes todo ese tiempo? ¿Qué tomás? No me lo vas a creer lo que yo comí por 5 días, porque hubo un momento que no quedamos en nada. Así como... O sea, ustedes llevan provisiones, sí, comida. Sí, un bolso, que si un short, un mono, una camisa,
pan, galleta, avena, jamón, pero eso en la selva se pa. Ok. ¿Qué comías cuando se te termina? Yo comí 5 días agua machucado con hoja. Agua machucada con hoja. Agarramos agua del río, machucamos hoja y... Wow. 7, éramos 7. Llegamos a un momento en la selva donde duramos 4 días, 7 personas. Ya lo último. Éramos como 180. Y esos 180 solo quedamos 7. ¿Los demás murieron o se regresaron? No saben. No saben. Nosotros avanzamos porque así era. Y entonces hubo un momento en la selva, 3 días. Yo venía con mi paisano y él venía tan desesperado de la sed que tomó agua del río. Y esa agua del río lo afectó. Pues. Pero habían agua que se podía tomar. ¿Y cómo conoces qué agua se puede tomar y cuál no? Porque cuando yo entré, tenía 5 días en la selva, nos encontramos un grupo de los paracos, le dicen en Colombia. Ajá. Y pues, con nosotros los venezolanos, personas que normales. Son los paramilitares de Colombia. Con las otras nacionalidades, pues los llevaban para allá, les revisaban, les quitaban dinero, pero con uno del venezolano solo te hacían un chequeo y sigue tu ruta, ¿me entiendes? Entonces ellos le dijeron al compañero con que yo venía, porque lo vieron desesperado de la sed, y le dijo, no vayas a tomar agua de cualquier río, busca agua de manantial, las que vengan de montaña, las que vengan en la orilla del río. Y él desesperado agarró y hizo así, se echó mucho de agua del río que cruzamos y siguió. Ya como a las 2 horas después empezó con diarrea y a vomitar. ¿Era agua contaminada? Agua contaminada. ¿Vos no lo hiciste? No lo hice. ¿Lo hiciste? Nos quedamos solos en la selva. Solos. ¿Ustedes dos? Solo. Wow. Íbamos como 60 personas. Y como él iba mal, pues nos fuimos atrasando. Y yo veía a las personas a una cierta distancia, porque había momentos que las veía y había momentos que no las veía. Había momentos que se quedaban personas descansando, entonces encontrabas, pues. Pero hubo un momento que nos agarró la noche, no teníamos linterna, no teníamos comida, no teníamos medicamentos, no teníamos nada. Y en la selva, ya de las 5 de la tarde en adelante, como que cerraron los ojos. No veías nada. Allá levantabas la vista y no veías el cielo azul. Puros árboles en toda esa selva. Entonces nos quedamos solos. Empezó a llover. Vivimos esa noche porque Dios estuvo ahí, o quizás puso un manto y nos cubrió de que él se enfermó, empezó a convulsionar. Yo empecé a convulsionar. Los éramos asmáticos, imagínate. Y pues el control que yo tenía en mi mente de la situación que estaba viviendo, él no lo tenía. Y él me decía que se iba a morir, que me fuera, que ya lo dejara solo en la selva, que pues, porque a las personas que le pasaba esa situación, morían. Uh-huh. Y si yo no lo acompañaba, lo dejaban. Entonces yo le decía, bueno, si no me van a morir los dos. No sé cómo. ¿Por qué le decías eso? Porque pues veníamos juntos y no tenía la valentía para dejarlo ahí solo. ¿Él era tu pana? Sí, era mi pana. Lo consideraba mi pana en ese entonces. Uh-huh. Cerramos los ojos, que cuando yo abrí los ojos ya era de día. No sé en qué momento me quedé dormido, porque dormimos bajo la lluvia y pues acostados bajo el lodo y bajo agua, no sé cómo pasó eso. Sobrevivimos, gracias a Dios. Ahí fue donde nos encontramos las tribus. Pues nos ponen a cargar tierra, nos meten en el... Pero las tribus llegaron de una manera agresiva. Nosotros cruzamos un río y cuando cruzamos el río, pues nos estábamos ahogando, y después que logramos cruzar el río, nos quedamos agarrando aire y nos llegaron como 6 indios apuntándonos con flechas, hablando otro idioma, y nos llevaron para el campamento. ¿Y ustedes asustados? Sí, obvio. Habían migrantes, pero pocos. Uh-huh. Entonces cuando nos veían, cuando yo miré a un migrante, a un haitiano, me miró con una cara de miedo. Yo dije, este lo tienen secuestrado aquí. Uh-huh. Entonces los ponían a trabajar 3-4 días y después los soltaban. Nos ponían a cargar piedra, a sacar piedra del mar, a cargar tierra del río, a abrir huecos, porque supuestamente son zonas que es de ellos, pues. Son zonas que de ellos, entonces ellos solo les pertenecen y hay que hacer lo que yo diga. Esa era la penalidad. Eso. Entonces habían personas que no hacían eso. Un ejemplo, un chino. Uh-huh. ¿Cuánto? Decían $200, le dan $200 y sigue. Ok, pero ellos sí conocían los dólares. No hablaban español, pero sí conocían los dólares. El papel moneda. Ajá, ok. Entonces, de ahí hasta ese entonces no vi más personas, campamentos. ¿Cuántos días estuviste con los aborígenes? Con los indios. Sí. 3 días. 3 días. 3 días. 3 días y que solo estuviste nos trabajando. dieron un día comida. Un día les dieron comida. ¿Y qué comiste el resto de los días?
tomábamos agua cuando llovía, agarramos agua, coco, tomábamos coco, nos encontramos ahí en la misma zona de ellos. Nos dejan que agarráramos coco. Y disculpa la pregunta también, que puede ser un poco burda, pero, por ejemplo, en la selva para hacer tus necesidades, ¿cómo haces? Pues, que son cosas que uno en la ciudad las da por sentado. Vas al baño, a comer, ¿qué haces? Te soy sincero, Sí. encima. Te ¿Cómo? quitaste la ropa y seguiste. A veces te toca encima. Encima. Así, Orinarte encima. sin si te quitarte dio la gana, ropa. nada. Así, y a nadie le importa. Yo no lo hice, pero lo vi personas haciéndolo. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque si se paraban 3 minutos, se quedaban solos. Ujú. Si se paraban a orinar en un 50 segundos y volteaban, ya el grupo iba adelante. Entonces había personas que eso lo iba a atrasar, entonces le daba miedo de que, como nadie lo iba a esperar, pues lo hacían encima y seguían, y se cambiaban y se quedaban desnudos hasta que encontraron otra muda de adelante, así. Así. ¿Y había muchas mujeres Sí. Sí. Más que todo haitianas. haitianas? Haitianas. ¿Y viste casos de abuso sexual en el camino? ¿Algún tipo de abuso físico? Con los indios hacia las mujeres. Sí, veían una mujer femenina y pues ahí las atacaban y todo. ¿Las en atacaban? las tribus, sí. en las Pero, tribus. pero cuando ya llegaban a un espacio de un territorio de indígenas. Sí, pues sí, y cuando andaban en grupo, pues la mayoría de las personas lo que hacían era apoyar, pues porque habían personas, mujeres que el esposo se le murió o el esposo se veía esa situación, que venían con el esposo y los hijos y el esposo se le fue y las dejó por la situación que se vive dentro de la selva. Entonces había personas, más que todo el venezolano. ¿Por qué uno? Porque uno viene sin dinero, uno viene guerreándolo, entonces una niña llorando por no poder caminar, y yo veía cómo las arrastraban a jaladas o en el lodo no podían, entonces hay personas que ayudábamos, incluso en el último pase de río donde se vio lo último, había una haitiana que venía con una niña en el grupo de nosotros y para cruzar ese río tenías que amarrarte una soga de la muñeca y de la misma soga que trazaba para que la corriente no te llevara, por si te soltara. Ella no quiso y pues se tiró con su hija así, sin amarrarse, y se la llevó la corriente. Dios santo. Y ese es el último tramo en el Darién. Ese es el último tramo, ya cuando llegas ahí, Ujú, te montan en una lancha, llegan personas de la ONU. ujú, Ahorita ya es un campamento grande, antes estaba en construcción. ujú. Nosotros colaboramos para que construyeran ese campamento. De ahí ya habían personas que te ayudaban, habían personas médicas que te atendían, y de ahí te llevaban hasta otro campamento, pero ya casi saliendo de la selva hasta que ya caes a una carretera de tierra, te llevan a Ahí un estás campamento hablando en Panamá. Correcto. ¿Qué sentiste? Porque todo lo que me contás es muy fuerte. ¿Qué sentiste, chamo, después de ver muertos, de no vivir como una persona vive normalmente? Sí. Vivir peligros, tu vida en riesgo. ¿Qué sentiste cuando vos llegaste a esa última parte y saliste de la selva? Le di gracias a Dios. ¿Ya creías en Dios? Sí, siempre. Sí, siempre. Me di cuenta, dije, si sobreviví a esto, es porque lo que voy a buscar lo voy a lograr. Hoy te puedo decir de que se está haciendo realidad. Pues como te dije anteriormente, cuando tú migras y migras solo y dejas tu familia, porque cuando yo migré, yo tenía mi familia, pero era mi familia la que estaba en la casa, mi papá, mi abuela, la que te cría, y tú sientes como que un abrigo cuando estás con ellos. Ya cuando te abres de eso, y más en la situación de uno, de que yo me alejé de mi familia porque yo tenía que buscar mi propio futuro. Entonces te conviertes en una persona fría porque no está papá, no está mamá. Ujú. ¿Me entiendes? Te cambia la vida. Cuando llegué a Honduras, pues todo cambió. Por hoy te repito, hoy te puedo decir Pasaste Panamá, Costa Rica, pero ahí no paraste a trabajar. Para en Costa Rica trabajé como un mes y medio, pero no me hallé en ese país, pues no me encontré y seguí. Ajá. En Nicaragua, pues igual, viví una situación similar a la de Venezuela. Y como te digo, uno venía con la visión de Estados Unidos. Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, era un puente. Era un puente para llegar a Estados Unidos. Ajá. Pues, Aquí, ¿a dónde entraste aquí en Honduras? por Troje. Por Trojes, que eso es en el oriente. Eso es departamento Me sorprendió de... mucho.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque solo crucé una cerquita, un alambre. Ajá, y ya estaba. Nicaragua y ya estaba en Honduras. Ya estaba. No había un control de aduana, no había solo estaban unas motillos que te decían Sí. $1 hasta todo eso lo caminé. Eso, en ese momento venías con tu amigo siempre. Sí. Sí. Y yo y mi amigo nos separamos acá. Ok, entraste a Trojes y después, ¿para dónde agarraste? Para Danlí. Para Caminé Danlí. hasta Danlí, caminamos hasta Danlí. Ajá, ok. De Danlí duré como 6 días. Espérate, ¿cómo ubicabas? ¿Para dónde me voy? Porque vos me Preguntando. hablabas, Preguntando. preguntando. Y pues, como te dije, mi primo se vino primero que yo y él era el que más o menos me decía, cuando llegues a Panamá, en Panamá cuando estés en Panamá, ahí te van a llevar a un campamento y de ahí te van a llevar hasta donde David, que es la capital, así él nos guiaba, pues. De ahí vas a agarrar una combi o te juntabas con otro grupo de venezolanos que mi hermano está allá, entonces me dijo porque por aquí, así uno iba. Entonces, uno por nombre, mira, ¿dónde puedo agarrar un bus? ¿O cuál es la ruta para Costa Rica? Entonces, así, por los nombres, pero ¿cómo es yo para llegar a Tegucigalpa cuando estaba en Dalí? Ajá. No, mira, ya hay unos transportes que te están llevando de a gratis, salen mañana, anótate aquí, te dejan en Tegucigalpa. ¿Y de Danlí llegaste aquí a Tegucigalpa? A Tegucigalpa. Pues el bus supuestamente iba hasta la frontera. Ese bus es el que nosotros agarramos. Ajá. Gratis. ¿A qué frontera? Por Corintio, creo que nos dijeron. Ah, o sea, directamente. Directamente de Danlí hasta allá. Ajá, okay. Y cuando veníamos en el bus, hasta aquí lo vamos a dejar, aquí. Entonces todo el mundo, pero aquí en la frontera, aquí váyanse. Y cuando nos bajamos, ¿dónde está? Estás en Tegucigalpa. Perdón, llegué a Parque Central. ¿Cuál fue tu primera impresión de Tegucigalpa? Cuando me vieron. Honestamente. Cuando me vieron enfermo. La primera persona con que tuve contacto y trato nos compró comida y nos regaló algo de dinero. Sin necesidad de yo decir, sin necesidad, mire, no, sino esa persona se llegó hasta allá. ¿Qué tiene él? Nos compró medicamentos. Una persona mayor. Ese día compramos con ese dinero que nos dio, compramos bolsa de paleta. Y empezamos paleta en Parque Central. Y la gente, toma, te ayudo, ven, toma comida, así. Entonces, cuando comencé a ver eso, yo dije, qué diferencia de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, de Colombia, de Perú, o sea, en tan poco tiempo, yo dije, ¿cómo son las personas aquí? ¿Qué diferencia encontraste? ¿Del hondureño a otro país? Lo solidario, lo humilde, lo generoso, o sea, dije, ¿será que me vio y sintió cómo me sentí? O sea, dije, ¿será que ha vivido la situación que uno ha vivido? Porque hay personas que te miran y te miran más arriba de donde tú estás. Y hay personas que te miran y pues, ¿me entiendes? Entonces, me enfermé acá, decaí como 6 días en la ruta. ¿Eso de qué te enfermaste? Del asma, de la misma selva. Ajá, okay. Después que salí de la selva, 8 días como 12 días después, pues me cayó todo, fiebre, todo, el asma, empecé a convulsionar en Costa Rica. Eso me venía afectando, me afectó hasta acá. Y pues cuando llegué acá, que comenzaron a pasar los días, como al 6º día la vi a ella. Cuando la conocí a ella, la fui viendo más a menudo. Cuéntame esa historia. ¿Cómo la conociste? Me compró una paleta. ¿En el Parque Central? Sí, o sea, fue a colaborar, me diría yo. Ok, ¿y dónde vivías? ¿O dónde dormías? Pagamos hospedaje, yo pagaba hospedaje. Ah, pagabas hospedaje. Sí, o sea, ¿vendías paletas? Al principio duré 4 días durmiendo en la concha acústica en la calle, pues, en carpa. Ajá. Hasta que comenzamos a vender paletas y pues ya podía pagar un hotel y iba a pagar el hospedaje diario, así. Ah, ok. ¿Y el 6º día la conociste? Sí, como a los 8 días la conocí a mi pareja. Contame esa historia. Cuando la vi, la primera vez, le ofrecí paleta y me hizo un gesto feo. Cuando me hizo ese gesto feo, pues también yo dije, ¿por qué me trata así? Y le dije, me caes mal, porque ella, la niña de ella, la niña que tenemos, la grandecita, me fue a comprar una paleta. Y cuando yo la veo que me va a comprar la paleta y la miro a ella y empezamos a vernos, nos miramos todos los días, como donde yo trabajaba, ya pasaba, porque yo iba al gimnasio. Empezamos a tratar y a tratar y a hablar y a tratar y a hablar y hasta que comenzamos a agradarnos y pues comenzamos a salir y incluso ella me decía... ¿Pero fue a primera vista
¿O tuviste ahí que...? Fue a primera vista. ¿De parte tuya? De los Porque dos. De los dos. De los dos. ¿Es cierto? ¿Confirme ahí? Sí. Sí, Sí, ¿por de qué los dos. por qué Nos caíamos mal, pero Ah, no. siempre los atraíamos. Había Sí. atracción, pero se caían mal. Sí, una Yo- vez él me dijo, tú me caes pesado, y yo le dije, tú también. Sí. Y no los hablamos esa vez, solo así. Ah. Nosotros dijimos y yo me fui para mi casa. Se caían mal. Pero mira que cómo son las cosas de la vida. Ajá. Pues aquí encontré, te repito, esa frialdad que yo tenía en mí mismo con mi, pues eso como que agarraron y le prendieron un encendedor y se puso caliente otra vez. Después que la conocí a ella, que comencé a conocer a su familia, que me empecé a familiarizar acá, que las personas me empezaron a conocer. Te puedo decir como que en mi casa. Se me olvidó Estados Unidos, se me olvidó todo, pues, o sea, eso... ¿Y eso te sucedió anteriormente en otro país? ¿En Perú, en Ecuador, No. en Colombia, No. Panamá? No. ¿Algo te hizo No. clic acá? ¿Y tu pana, tu amigo? Cuando él comenzó a ver que ya han pasado varios días, muchos días, que me comenzó a ver con ella, me empezaba a decir, hermano, y entonces, nosotros nos vamos para los Estados Unidos, que no nos vamos a quedar, que esto, desespero. Siempre tuvo, vámonos, y pues yo traía un pensamiento muy diferente a la de él, simplemente que andábamos juntos. Bueno, vamos juntos, pero mi pensamiento era el mío y él tenía el de él. Que él, pues, quería seguir conmigo. Yo ya estaba, como te dije, se me comenzó a salir de la cabeza Estados Unidos. Y pues hablamos cuando comenzamos a salir. Ella me dijo que si te gustaría quedarte, pues intentar algo. Y lo decidí, hablé con mis compañeros, le dije que yo me iba a quedar, que siguiera su camino. Me quedé y pues hasta el sol de hoy ya había cumplido 2 años acá. Estamos emprendiendo con la venta de las arepas. ¿Hace cuánto empezaron a emprender? Tenemos ya vamos por 1 año. 1 año. Nos ha costado, sí. Sí. Nosotros comenzamos primero por el centro vendiendo. Pues no. ¿A dónde no fue están? tan- Dame la dirección para que la Estamos gente... por la antigua Casa de Mata, por la Colonia América. ¿Casa de Mata es? Casa Mata. Casa de Mata, ajá. Mata Ballesteros. Algo así. Sí. Sí. Ah, ok. Estamos en toda la esquina, ahí en Ah. un semáforo, en esa misma acera. ¿Qué barrio es? Colonia América. Colonia América. Sí. Por el aeropuerto. Entonces, Es relativamente cerca de acá. sí, ¿Cómo correcto. cuánto estamos de acá? Uy, como 1 kilómetro, 3 kilómetros. Vamos Pues, a probar las amén. Sister Arepas. Entonces, pues, desde que yo comencé a estar con ella, comenzamos, bueno, con las arepas, como acá, comencé a hacer comida, ella le comenzó a gustar la comida de la que yo hacía, su familia, entonces, su mamá y ella, ¿por qué no piensan en un pensamiento de vender comida? Entonces, ese pensamiento ya yo lo tenía desde que estaba de aquel lado. Me ayudó, me apoyó bastante. Desde el día 1, siempre he estado ahí, en nuestro emprendimiento. Decaímos, yo me enfermé, duré como 3 meses enfermo en cama. Por el asma. Sí, Sí. y también por falta de oxígeno en el cerebro. Decaí en cama que pues la niña, tenemos una bebé pequeña también. Necesidades de hogar. Decaímos de tal manera que ni para invertir con las arepas ni nada. Tuvimos como una semanita en un semáforo con paletas. Me hicieron un video en las redes sociales, muchas personas se contactaron conmigo, pues volvimos como que otra vez a retomar lo que queríamos con las arepas, y esta vez ha dado un éxito y una evolución que me motiva. Estamos comenzando, pues no contamos con los recursos suficientes. ¿Hace cuánto volvieron a comenzar? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Pues no contamos con las herramientas necesarias para trabajar, pero hacemos el esfuerzo, pues. Y ese esfuerzo que estamos haciendo en 2 semanas, en estas 2 semanas, bastante agradecido. Y es lo que nos ha motivado, porque a través de un video que subimos, muchas personas nos han visto. Ustedes están en TikTok. Sí, estoy como un chamo en Honduras. Un chamo en Honduras. Pues, Síganlos en TikTok, un chamo en Honduras, o síganos, porque ahí ponen la información del correcto. negocio. Sí, ahí Sí. siempre estamos publicando dónde estamos, el menú de que tenemos. Siempre estamos ahí, pues, para que las personas miren. Cuando estamos vendiendo, hacemos en vivo, en TikTok también. Agradecido con Honduras siempre.
con toda sinceridad, ella me ha dicho a mí bastantes veces que le gustaría en alguna etapa de nuestra vida pues conocer mi país y que nuestra hija también conozca el lugar de donde proviene su papá. Y yo espero tener la oportunidad en algún momento de mi vida que mi país ya supere eso que se está viviendo hace 26 años atrás. Porque ya no son 3 ni 5 años. Y hay personas que te dicen, pero ¿por qué no ahí no lo matan? O sea, si han pasado 25 o 26 años, es porque no es fácil, o sea, quitar a una persona de esa. Espero que más adelante, que tengamos la oportunidad de yo decir, sí, vamos a Venezuela para que conozca mi país, pero mi vida aquí. Es como... No hay Estados Unidos, no pienso regresar a Venezuela, no pasa por mi cabeza irme a otro lado. Tengo 2 preguntas para vos con esto que me estás diciendo. Okay. Y aquí yo sé que mucha gente va a criticar, pero nadie puede decir porque vos lo viviste, porque es lo que vos conoces. Porque tuvimos un debate y Correcto. gente decía, no, Venezuela está mejor que Honduras y esta gente que habla, pero la opinión personal es la opinión personal y lo que ha vivido uno es lo que uno ha vivido. Correcto. En tu opinión, Chamo, ¿Honduras está mejor que Venezuela? Por 1000 veces lo puedo decir. ¿Por qué? Porque en Venezuela tienes que ingeniártela para poder sobrevivir. Pues aquí, si eres una persona que quiere salir para adelante y quiere trabajar, consigues un trabajo. Y pues aquí con el sueldo básico de acá, aún no voy a decir que se vive, pero sí se sobrevive y pues puedes mantener un control con el dinero que te ganas acá. En Venezuela no. En Venezuela no hay un control. Hoy puedes tener para que comas hoy, mañana no. Como para muchas personas no le afecta lo que se vive en Venezuela. Hay personas que están en Venezuela y son felices como viven. Hay personas que más o menos. Hay personas que lloran todos los días. Hay personas que lloran, pero son felices porque apoyan ese partido. Entonces... Wow, qué complejo. Qué difícil, ¿no? El hondureño. El hondureño, te puedo hablar de no solo el hondureño, cualquier otra persona que no viva, no sé cómo se vive en Nicaragua, no sé cómo se vive en Cuba, pero soy venezolano y pues lo que nosotros los venezolanos hemos vivido en nuestra etapa, más que todo esta generación de nosotros, porque viví la etapa de mi juventud y de mi desarrollo, crecimiento, cómo cambió mi país. O sea, tengo las dos versiones, ¿verdad? Qué difícil, qué triste, pues que hayan personas que miran personas sufrir y no le importa. Acá, en este país, la persona que me diga, no, yo me voy para Colombia. Hay muchos que dicen que se van para España porque acá no hay futuro. Hay muchas personas que dicen que se fueron para Estados Unidos porque acá no hay futuro. Pues no sé qué buscan entonces. Si vivieran en Venezuela, imagínate qué podrían decir. Si aquí me tocó, pues no teníamos nada en la casa y mi esposa es hondureña, pues somos una familia y no teníamos nada en la casa y yo agarré y no porque soy venezolano, no, porque yo prefiero 1000 veces pedir que robar mi bolsa de paleta y voy para la calle porque yo sé que voy a conseguir el alimento para llegar a la casa y salía con una bolsa de chupeta y pañales, gracias a Dios el pañalcito, la lechita si no había leche, por lo menos para el desayuno, almuerzo y la cena, para la tortillita. En Venezuela no. En Venezuela llegué a salir con mi papá y con mi tío y no encontrábamos nada. Todo el día, ¿y qué encontraste, Joanny? No, medio kilo de arroz solo. ¿Qué le dirías a una persona, a un hondureño que está en este momento pensando en arriesgar su vida en todo el trayecto hacia Estados Unidos? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías vos como migrante? ¿Y que ahora vivís en Honduras? Pues, si se va a ir del país, que sepa lo que busca. Si tiene familia, y no te hablo de papá, no te hablo de mamá, porque ya cuando uno crece y es adulto, pues papá y mamá es tu familia, pero ya tú creas tu hogar. Claro, claro. Si tienes familia, hijo, esposa, pues piense bastante. He tenido la oportunidad de conocer personas de diferentes partes de países, del mundo. Y hermano, Dios bendiga a un hondureño. Habemos personas buenas, bueno solo Dios,
pero vemos personas nobles y hay personas malas, como en todas partes del mundo. Hay muchas personas que dicen que nosotros los venezolanos somos buenas personas, somos solidarios, como hay muchas personas que dicen que somos ladrones, que somos jodedores, hay de todo. Y más que todo en una ruta migratoria, cuando la mayoría de venezolanos que sale, personas que no tienen ni siquiera un conocimiento a qué buscan, por eso les digo. Entonces, aquí hay vida. Si tú lo propones y si de verdad es una persona centrada, aquí hay vida, que piensen 1000 veces antes de emigrar. Por una parte, yo le doy bastante gracias a Dios, porque si no fuera migrado, no fuera conocido a mi esposa, no fuera tenido a mi hija, no estuviera viviendo esto, pero nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Y en este país, aún no se vive ni un pedacito de lo que se ha vivido en Venezuela. Aquí dicen, no, cuando tomaron que hubo un golpe de Estado acá en el 2002, pues hubo ese golpe de Estado y tuvieron éxito. Chávez lo hizo en el 97, tuvo éxito. Pasó lo que pasó, en el 2002 hubo problemas en Venezuela, en el 2014, 2017, ahorita 2024. Mira cómo está todo. Dice que están esperando unas actas que, pues, yo con las personas que he hablado internas en Venezuela, con mi familia, mis primos, todo quedó fría, así. Se protestó, se intentó, la gente tuvo mucha esperanza y pues si Diosito obra, pues puede pasar muchas cosas porque uno puede decir pasa esto, pero si Diosito dice lo voy a quitar, lo quité. Pero para las personas en Venezuela, con los que hablo más que todo con mi familia, mis primas, me dicen que a seguir viviendo y guerreando como se ha estado viviendo todo el tiempo. ¿Cómo tomás las declaraciones de el gobierno actual que vea Venezuela como un referente para Honduras? Y también las relaciones, ¿verdad? Que dejen, por una parte, de ser lo que son en el poder que tienen, porque pues lo que mantiene un país es la política. Entonces, son personas que están con la política, que tienen un puesto, que dejen de ser lo que son día a día y sean humanos con personas que andan en la calle guerreando, que andan en la calle luchando, que andan en la calle llevando sol para llevarle el alimento a su casa a los niños. También son padres. Pues quizás ellos no tendrán la necesidad de salir todos los días a ver si consiguen qué comer, porque pues tienen un puesto donde tienen una estabilidad. Que también piensen en eso, que no vean una diferencia social ni económica, porque yo creo que si nos quitamos la ropa, todos somos de carne y hueso. Entonces, diferencia social nunca la he hallado. Y me ha enseñado mucho esto. En esta etapa, como te digo, me he sentado en comer restaurantes donde, pues, gracias a Dios, uy, qué bueno, como me ha tocado escalar en la basura y conseguir comer y comer. Entonces, mi mensaje a muchas personas, si pueden apoyar a quien necesite, pues apóyenlo. Tampoco es regalarle dinero, porque las cosas también se ganan. Hay personas que están donde están porque también se han esforzado por tener lo que tienen, pues. Pero pueden brindar, mira, no te da dinero, pero toma esto para que salgas adelante, o aquí te puedo brindar. No pasó, me pasó a mí como venezolano, y también eso conllevó a que le pasara a mi esposa como hondureña. Pues ella como hondureña estuvo conmigo vendiendo paletas en un semáforo con nuestra niña porque no teníamos nada en la casa. Pero llegaron personas que no se fijaron que no, ella es hondureña y no, esta es hondureña, y porque había personas porque yo decía que ella era hondureña, pero ella tiene familia, y porque tú estás... Pues ella tiene familia, pero su familia soy yo, nuestras hijas. Claro. Entonces llegaron personas que, conocimos a una persona que gracias a Dios, pues no tenía mucho la mano, en cambio de labor, nos regaló una hielera para la cava, pues no. Entonces nosotros recibimos eso, y yo sé que hay personas que se apartan de lo que son para ponerse en el lugar de otros, y pues se van a reflejar mucho, por lo menos en nosotros los venezolanos. Una cosa es lo que cuente aquí, que te la cuente y muchos se la van a imaginar, pero vivirla y que la haya vivido en carne propia, pues te va a hacer otra persona y te va a tener otra cosa en la mente. Chamo, como vos me dijiste antes de empezar a grabar, si sobreviviste al Darién, lo que viene para adelante es poco, hermano. Amo mi país, soy venezolano, pues aquí tengo el mapa de mi país, me lo tatué en mi piel. Tengo mi familia allá, espero que en algún momento
de esta etapa, de estos siglos, de estos años, se acabe lo que se ha estado viviendo allá, que los niños que estén creciendo y que vayan creciendo vuelvan a tener su familia, porque hay muchos padres que se dejaron a sus hijos allá, muchas madres, muchos hijos quedaron, porque no hay nada más bonito que la familia. Gracias a Dios tengo mi familia acá, pues de gracias a Dios y espero que mi familia ya estén bien, que Diosito los cuide, los guarde, y muchas gracias, agradecido. No, agradecido Espero con que vos. nos sigan apoyando. Solo gracias le doy a Honduras, a ustedes, a mi esposa, a su familia, a las personas que estén viendo esto, porque sé que nos han empujado, ha sido un impulso para que nuestro emprendimiento pues esté evolucionando. ¿Sabes qué esté me teniendo encantó? éxito. ¿Sabes qué me encantó? Que me dijiste, o sea, que no querés las cosas regaladas, querés ganártelas, que estás emprendiendo, que estás cumpliendo tu sueño. Hermano, que Dios los bendiga. Ustedes Amén. creen en Dios, ¿verdad? Sí, siempre. Que Dios los bendiga, que les abra puertas. Amén. Amén. Vamos a... Espero que podamos cenar hoy ahí. En el nombre de Jesús. ¿En qué horas están? Pues, como les comenté, por cuestiones de que no tenemos las herramientas necesarias para estar 1 hora puntual, siempre estamos que si 3 y media, 4, hasta que se nos acabe. ¿Y eso más o menos hasta qué hora se les acaba? 9, 8. 9 si nos horas. toca hasta las 10 de la noche, si alguien nos llama y nos dice, mire, aparte me 2 arepas, pero voy a las 10 y media. Bueno, y vamos a esperar hasta las 10 y media para que... Porque hay muchas personas que las vi en la novela, son famosas las arepas y tienen mucha curiosidad de probarlas, entonces las prueban. Y vuelven. Hay comentarios en TikTok, les invito a que se metan en TikTok, un chamo en Honduras, vean los comentarios y pues ahí... Vamos Vamos a a ver probarla, mucha- vamos a probarla, vamos mucho- a probarla. sí. Hermano, te agradezco, un gran Dios me lo placer, bendiga, Dios te papá, y, bendiga. pues estoy a la orden, Para agradecido adelante, con todos ustedes. estamos a la orden. Y gracias. Dios me lo bendiga. Dios bendiga Venezuela Amén. y Dios bendiga Honduras. Nos vemos hasta la próxima.